El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Qué alegría estar una vez más en la casa del Señor. Abrimos nuestras Biblias donde lo dejamos la última vez, Levítico. Estamos detenidos en el capítulo 23, que es el capítulo que nos habla acerca de la fiesta de Israel. Y comenzamos hablando acerca de el día sábado. Dijimos que el día sábado, esta es una predicación que todavía no está en internet, pero ya pronto va a estar, no es específicamente una fiesta tal como el resto de las fiestas, ¿cierto? Pero es sin duda es una celebración, ¿sí? Hablamos varias cosas acerca del sábado. Una de las cosas que por ahí tal vez, no sé si la hemos mencionado claramente, pero el sábado dentro de las listado de fiestas que tenemos aquí es la única que estaba incluida dentro de los 10 mandamientos. Es decir, el cuarto mandamiento habla de guardar el día sábado. Ahora, nosotros dijimos que los creyentes en el Nuevo Testamento no están mandados a guardar el sábado, ¿o sí? No. Dijimos que hay iglesias cristianas que dicen, los creyentes somos salvos por la gracia, ¿verdad que sí? Amén. Venimos a los pies del Calvario y somos salvos, pero después hacen una parábola inexplicable y dicen, pero hay que guardar los 10 mandamientos y nos mandan de vuelta al Sinaí. Es un tremendo retroceso, porque todo lo que aconteció en el Sinaí, estoy hablando de los 10 mandamientos y toda una serie de leyes, sí, por supuesto, pertenecían al pacto particularmente que Dios había hecho con la nación de Israel. Por lo tanto, es inconcebible que los creyentes seamos salvos en el Calvario, pero para vivir cristianamente tengamos que volver al Sinaí. Es una cosa que no se entiende. Dijimos también, dentro de las particularidades del sábado, es que el Nuevo Testamento no nos manda a guardar un día en particular, ¿verdad que no? No hay ningún mandamiento. Ningún mandamiento dentro del Nuevo Testamento, dentro de las cartas apostólicas puntualmente, que es como la iglesia debe vivir, no hay ningún mandamiento que diga que el creyente debe guardar un X día. Sino que dijimos algo importante. Anótelo por favor si no lo anotó, si no después lo repasa. Dijimos algo importante, que para los creyentes puede ser que usted voluntariamente elija un día como especial y lo aparte para el Señor, eso se puede hacer. Pero también usted puede decir, todos los días son iguales delante del Señor, es decir, cualquier día es un buen día para alabar al Señor. Y cualquier día es un buen día para apartarlo para Dios. Es decir, que el tema de guardar o no un día en el Nuevo Testamento es opcional, es optativo. Dijimos en la predicación anterior que el sábado tenía dos condimentos particulares. El primer condimento apunta a lo espiritual, es decir, el día sábado era un día de reposo. Y el último versículo que leímos nosotros fue que quien ha creído en Jesucristo ha entrado en su reposo. ¿Se acuerda? En la carta a los Hebreos. Entonces, el condimento espiritual está en Jesucristo. El sábado apuntaba a algo espiritual, a un reposo, a un descanso. ¿Sí? Entonces, quien ha creído en Jesucristo ha entrado en el reposo. Es decir, usted está viviendo en el sábado permanente. Espiritualmente usted está viviendo en un sábado porque Jesucristo es su descanso, porque Jesucristo es mi descanso. Él es nuestro reposo. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré reposar. Yo os haré descansar. Jesucristo es nuestro sábado. Jesucristo es nuestro reposo. Entonces, en un sentido espiritual, los que hemos creído en Jesucristo ya estamos en un sábado espiritual. Pero también el sábado apuntaba escatológicamente al futuro, hacia el reino milenial, este reino que está por venir. Porque el día sábado nadie obraba. El día sábado ni los animales debían trabajar. Había también un año sabático, ¿se acuerdan? Cada 7 años había, el séptimo año era un año sabático. Al estilo dijimos Susana Jiménez, que a alguno le ha causado gracia. Bien, quiere decir que era un año de descanso. Y cada 50 años estaba el año del jubileo, donde se proclamaba libertad a los cautivos, el año de la buena voluntad del Señor, donde toda deuda era cancelada. Entonces, mis hermanos, esto apuntaba escatológicamente hacia el futuro, hacia el reino milenial, en donde toda persona va a poder descansar en el Señor, donde aún hasta los animales será cambiada y transformada su naturaleza, y dice que no harán más daño.
No se perseguirán, no se matarán unos con otros. La creación misma hasta el día de hoy gime esperando el sábado futuro, esperando el sábado milenial. Entonces, mis hermanos, el creyente, si usted quiere hacer diferencia entre día y día, está bien. Y si no lo quiere hacer, está bien. Es opcional, es optativo. Una cosa que no dijimos, para ya pasar ahora a la celebración que viene, en el versículo 5 de Levítico 23, una cosa que no dijimos, lo hemos dicho en otras predicaciones sí, pero no en la anterior, es que nunca en el Nuevo Testamento se reemplazó el sábado por el domingo. No hay ningún mandamiento, no hay ninguna ordenanza que en el Nuevo Testamento nos diga, a partir de ahora ustedes guardan el domingo en vez del sábado, porque el sábado era de la ley y el domingo es de la gracia. Algunos creyentes también hacen eso, pero eso no consta en las Escrituras. Es cierto que el Señor resucitó un día domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Es cierto que los creyentes se reunían el primer día de la semana. Por ejemplo, ellos ofrendaban cada primer día de la semana, es decir, el domingo. Ellos se congregaban, se reunían, ofrendaban, daban para la obra del Señor. Es cierto que un día domingo, en el día del Señor, Juan recibió las revelaciones del Apocalipsis. Muchas cosas sucedieron un domingo. Pero nunca aparece un mandamiento en donde se reemplace ahora. El domingo es el día especial para los creyentes y ese deben guardarlo. No. Si usted quiere guardar el domingo, amén. Si usted quiere guardar el sábado, amén. Y si alguno quiere guardar el martes, el miércoles o el jueves, amén. No hay ningún problema. Estamos en libertad en Cristo. Pero usted no tiene el derecho de juzgar a aquel que no hace lo mismo que usted. Y los que no hacemos lo mismo no tenemos tampoco el derecho de criticarle, sino que debemos respetarnos y amarnos en el Señor. Entonces algunos han hecho de una tradición eclesiástica un mandamiento, pero yo les recuerdo, la tradición, y lo hemos visto en el punto número 1 de nuestra declaración de fe, mi hermano Javier, la tradición no es fuente de autoridad para la iglesia, ¿verdad que no? ¿Cuál es la única fuente de autoridad para la iglesia? La palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es la única fuente de autoridad. Por lo tanto, lo que está mandado en la Biblia para la iglesia, particularmente dentro de las cartas apostólicas, es lo que la iglesia debe practicar, es lo que la iglesia debe guardar, es conforme a lo que la iglesia debe vivir. Si no está allí, mis hermanos, la iglesia no está mandado a guardarlo. Si usted lo quiere hacer, buenísimo, hágalo, no hay ningún problema. Ya lo dijimos, no vamos a volver para atrás, pero no es un mandamiento. Por lo tanto, esa es una cuestión opcional. Muchas iglesias a través de los años, estaba leyendo un comentarista de renombre y realmente un hombre de peso, un peso pesado como Matthew Henry. ¿Quién no conoce dentro de los lectores bíblicos y estudiantes de teología? ¿Quién no conoce a Matthew Henry? Un peso pesado de la teología y de los comentaristas. Y él, sin embargo, tiene esta postura de que prácticamente el día domingo es el día que hay que guardar. No coincidimos, con todo respeto, con Matthew Henry en esta ocasión y con otros buenos teólogos, porque entendemos que la Biblia no lo manda. No lo manda, ¿sí? Bien, entonces pasamos, eso haciendo un pequeño repaso y un cierre, ¿cierto?, a la predicación anterior que tenía que ver con el sábado. Vamos al versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, Levítico 23. Las convocaciones santas, fíjese cómo lo llama, convocaciones santas. Esa era la idea, una festividad en donde se reunía la gente, era una santa convocatoria. También cada vez que nosotros nos reunimos en un templo, como en este lugar, hermanos, es una santa convocación. Por eso el espacio del templo no es el espacio para el WhatsApp, no es el espacio para revisar el Facebook, no es el espacio para mis hermanos mandar, no sé, una foto de Instagram, no es el momento. Es una santa convocación, es un lugar apartado, especial, dedicado para el Señor. No es un lugar que reemplazamos por el trabajo, no es un lugar que reemplazamos ni siquiera por las amistades ni por la familia. Es un tiempo, es una santa convocación donde nos reunimos a los pies del Señor para escuchar de su palabra. Decimos como lenguaje evangélico cuando vamos a la hora de la predicación, vamos, no lo hacemos en esta iglesia, gloria al Señor, que acá no se dice eso. Se dice en muchas iglesias, vamos a pasar a la parte más importante del culto. ¿Cuál es esa parte más importante del culto? La palabra de Dios, ya lo sabemos, los evangélicos, sobre todo los pentecostales, sabemos eso de memoria, ¿no? Vamos a pasar a la parte más importante del culto, es decir, la predicación, y comienza el desfile hacia el baño.
4 o 5 señoritas en manada, no sabemos por qué. Otros que van hacia afuera, no sabemos por qué. Y comienza todo un movimiento que parece que no es la parte más importante del culto. Por eso hay frases hechas, ¿cierto?, que realmente no tienen ningún sentido. Gracias al Señor, por lo menos acá la frase no lo tenemos. Algunos pequeños vicios todavía quedan por ahí, en algún rinconcillo de la iglesia, en algún lugar con telarañas por ahí todavía quedan algunos pequeños vicios. Pero bueno, con la ayuda del Señor lo vamos mejorando, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. La palabra del Señor va iluminando nuestra mente y nos va haciendo entender que este es un espacio santo, es un lugar santo. No porque el pastor lo diga, es porque ese era el principio que recorría las Escrituras. Es un espacio santo, es un espacio sagrado, es un momento en que venimos para el Señor. No venimos para nadie más, venimos para el Señor. Entonces dice aquí, era una santa convocación. Era una reunión, una asamblea santa, dice, a las cuales convocaréis en sus tiempos, es decir, había que hacerlo periódicamente. Así nuestros cultos también son periódicamente. Tenemos días señalados de culto, martes, jueves, sábado y domingo, en este momento a las 20 horas, horario de verano, y aquí estamos, es una santa convocación. Es tiempo de verano, podemos pasear, amén, hoy hemos paseado, hemos disfrutado allí con nuestro hermano Javier, que está de cumpleaños, Dios le bendiga, va a quedar grabado allí en la predicación. Nuestro hermano Javier Oliva ha cumplido 20 y no sé cuántos años de cristiano. De cristiano, bien, el Señor le bendiga, va a quedar el saludo ahí grabado, mi hermano Javier, para usted. Un lindo hermano en el Señor, su esposa dice amén seguramente. Amén, bueno, ahí está. Yo lo digo en otro sentido, no me vayan a malinterpretar, ¿no? Bien, así es que mis hermanos, hay tiempo para todo, claro, hay tiempo para juntar piedras, para esparcir piedras, para ir al balneario, para bañarse, para comerse un asadito, hay tiempo para tantas cosas, pero este tiempo es tiempo para Dios. Es una santa convocación, es un lugar especial y apartado para Dios, el cual no se canjea, no se hace trueque por nada. Absolutamente por nada, salvo que usted se haya muerto y bueno, nos saluda al Señor de parte nuestra, amén. Ya lo veremos también nosotros al Señor. Versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y esa es la fiesta que vamos a analizar rápidamente. Yo sé que estos temas lo hemos visto, de hecho, la mayoría de estas fiestas la hemos visto. Éxodo 12 nos habla de la Pascua, mi hermana Viviana cuando predicó el libro del Éxodo, allí está, no sé si está en internet esa predicación del Éxodo 12, pero bueno, aquí se ha predicado de la Pascua, yo he predicado en otras ocasiones de la Pascua, pero bien, vamos a repasar brevemente, ¿cierto?, qué se trata esto de la Pascua. Dice, en el mes primero de acuerdo al calendario judío, no al calendario nuestro. En el calendario nuestro sería enero, en el calendario judío es un calendario lunar, por lo tanto es marzo-abril. Entre marzo y abril, ni siquiera coincide con el mes entero nuestro, ¿sí? Entre marzo-abril, allí es el primer mes del calendario lunar para los judíos. Ellos tienen otro tipo de calendario, ¿no? Es un día de celebración. Literalmente es el día 14, porque dice allí que es el día 14 del primer mes. Y el primer mes para el pueblo judío se llama Nisan o Aviv, con las 2 veces con B larga. Nisan, como la marca del auto, ¿no? O Aviv. Ese es el primer mes judío, ¿cierto? Se llama Nisan o Aviv porque depende de la época. Al principio lo llamaban de una manera, más tarde lo llamaron de otra. Es el mismo mes. O sea que depende de en qué parte de la Biblia usted está leyendo. Se lo va a llamar de una manera o más adelante se lo va a llamar de otra manera. El mes es el mismo, cambió de nombre nada más, ¿sí? En el 14 de Nisan o Aviv, allí estaba el día de la Pascua, ¿cierto? Ahora, la Pascua se celebraba, dice allí, entre las 2 tardes, ¿no?, del día 14, o sea que prácticamente era toda la noche, una forma también distinta de contar los judíos el día, ¿no? Entre las 2 tardes, dice, bien, entonces incluía toda la noche, etcétera, etcétera, bien. Y esto también, la celebración era justamente ya a oscuras, ¿sí? Bien, desde el día 15, es decir, al día siguiente, se celebraba la segunda fiesta que no vamos a ver hoy, que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la Pascua literalmente era un solo día, aunque en algunas porciones de la Biblia, como al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, se llamaba Pascua a toda la semana.
por así decirlo, englobó muchas veces a toda la semana, cuando en realidad la Pascua era un solo día, ¿sí? Pero tenía tal importancia la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación del pueblo de Israel allí de Egipto, ¿no?, que se lo nombra en la Biblia muchas veces como la semana de la Pascua. De hecho, nosotros hablamos de la Semana Santa, la semana de Pascua, y también incorporamos todo. En el calendario judío son dos fiestas. El día 14 comienza la Pascua, pero el día 15 comienza otra fiesta, una semana completa, la fiesta de los panes sin levaduras. Ahora, esta fiesta de la Pascua era un recordatorio. ¿Qué nos recordaba? ¿O qué le recordaba al israelita? Era la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Para nosotros sería en Argentina el 9 de julio, ¿no? El día de la independencia, el día en que Argentina declara su independencia de cualquier otro gobierno o poder, el 9 de julio, bueno, para el pueblo judío sería la Pascua, el día de la liberación, el día en que Dios saca con mano poderosa, brazo extendido, según dice la Biblia, saca a su pueblo de Egipto y los hace caminar hacia la libertad. Eso les recordaba, literalmente sería en términos modernos el día de la independencia. Ahora, la Pascua, por supuesto, tenía un significado. No era simplemente, bueno, Dios se le ocurrió, se le antojó sacar a un pueblo que era esclavo del otro y eso es todo. No, hay todo un trasfondo, una simbología, un significado. Perdón, la palabra Pascua en hebreo es Pesaj, o Pesach, lo traducen algunos. Pesaj o Pesach. Literalmente esta palabra significa tránsito o pasar por alto, pasar de largo. Esa es la idea. Estar en tránsito y pasar de largo, pasar por alto. Es decir, algo que va de viaje, algo que va caminando y algo que pasa de largo, que no se detiene en un determinado lugar. Pasar por alto, pasar de tránsito, pasar de largo. Esa es la idea de la palabra Pascua. Y está tomado de Éxodo, anótelo por favor por allí en un rinconcito, capítulo 12, versículo 23, que dice: pasará Jehová esa puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. De eso se trataba. Usted recuerde que la noche de la Pascua se sacrificaba un cordero y con la sangre de ese cordero se tomaba un hisopo, ¿se acuerda? Se tomaba una maderita allí con hisopo, se la untaba en esa sangre y hacían una especie de pincel, llamémosle así, y con ese pincel, entre comillas, lo que hacían era pintar el frente de sus puertas, ¿cierto? De su umbral, de sus postes, y esa era una señal de sangre sobre la casa de los israelitas. Eso los preservaba, ¿cierto?, de la matanza de los primogénitos, que esa noche era la última plaga que Dios permitía en Egipto, y a partir de eso Faraón iba a ser totalmente tocado, ¿no? E iba a dar la orden de la libertad del pueblo de Israel, ¿no? Eso era la Pascua, y justamente esa señal, esa marca de sangre, fíjese qué interesante esto, ¿no? Esta señal de la sangre allí en las puertas de los israelitas hacía que cuando viniera el destruidor, el ángel de la muerte, viera esa sangre, viera esa casa allí marcada en su puerta y pasara de largo. Y allí adentro no había muerte. ¿O sí había muerte en esa casa? ¿Había muerte o no había muerte? En esa casa también había muerte, los voy a contradecir. ¿Saben por qué? Porque en esa casa murió el cordero. No había muerte de ningún israelita. Usted tiene razón, pero yo también tengo razón. Sí había muerte, porque un inocente, un cordero, había sido sacrificado y con esa sangre se había pintado la puerta. El ángel miraba no a los israelitas, sino miraba la sangre que estaba en la puerta, y eso hacía que pasara de largo la muerte, pasara de largo el juicio y la condenación. En cada casa de un israelita hubo un muerto, fue el cordero pascual, el cordero sacrificado. Por eso la Pascua tiene un simbolismo tremendo. Satanás, desde hace mucho tiempo hasta aquí, se ha empeñado y se sigue empeñando en desfigurar todas las cosas que tienen que ver con las cosas santísimas del Señor. Llega el momento de la Pascua y ¿qué hace la gente? ¿Qué compra en Pascua? Pescado. Pregunto yo, ¿fue sacrificado un pescado la noche de la Pascua? ¿Qué fue sacrificado? Fue sacrificado un cordero.
Y si no, los grandes comen pescado, pero los niños, ¿qué le dan en Pascua? Un huevo de Pascua. Y ellos seguramente han comido cordero con huevo de Pascua, ¿verdad? ¿O con qué lo comieron? ¿Con rosca? Señor amado, un roscazo de una tuerca tamaño 58 para... Ahí mi hermano, no lo vamos a nombrar. No, de ninguna manera. Con panes sin levadura lo comieron. ¿Sí? Y para el mate los adultos, ya que al mediodía comieron pescado, ahora sí, ¿con qué acompañan el mate? Con la rosca de Pascua, claro que sí. La pregunta es, ¿qué tiene que ver toda esa inmundicia satánica, diabólica, que quiere ocultar el verdadero significado de la Pascua? Pues la Pascua es el sacrificio de un cordero, no de un pez. Y se comía con panes, lo vamos a ver ahora, sin levadura. Es más, toda la semana era la fiesta de los panes sin levadura y se lo comía también acompañado por hierbas amargas. Fíjese cómo Satanás todas las cosas las quiere tergiversar, las quiere desfigurar. Él es especialista, mis hermanos, en la doctrina, por ejemplo, dentro de la iglesia. Hay doctrina de demonios hoy en las iglesias. Satanás no está interesado en confundir al mundo, el mundo ya está confundido. Satanás está interesado en confundir a la iglesia, en confundir a los creyentes. Con razón la Biblia dice que estos tiempos son tiempos peligrosos, donde muchos seguirán doctrina de demonio, escuchando a espíritus engañadores. Hoy eso lo tenemos en las iglesias, mis hermanos. Y todo esto está promovido por Satanás y por sus ministros. Que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, también dice la Biblia, sus ministros, es decir, sus predicadores, sus profetas, sus maestros, sus apóstoles, también se disfrazan como ministros de justicia. Hermanos, hoy cualquiera de las cosas santas de Dios está siendo trastocada, está siendo tergiversada, está siendo, mis hermanos, manipulada por Satanás para quitarnos todo este tremendo significado. Cada vez que llega Pascua yo me acuerdo de estas cosas. Y algunos, incluso no creyentes, me preguntan, llega Pascua, me dicen, ¿vas a hacer cordero asado? Claro que uno no está celebrando la Pascua al estilo israelita, es una forma de recordar. La Pascua es el sacrificio de un cordero. Yo no estoy practicando rituales del Antiguo Testamento, por supuesto, pero no podemos nosotros cambiar y tergiversar los verdaderos significados de la obra del Calvario, porque esto prefiguraba el sacrificio de Jesucristo, mis hermanos. Lamentablemente el catolicismo ha sido cómplice de esto y ellos mismos promueven la venta de pescado, que dicho sea de paso, compras un bagre de 450 pesos al medio kilo. Un robo, un bagre de acá del Napostá. Una estafa. Un negoción para algunos. Y lamentablemente desde la religión oficial se lo promueve. Un escándalo. Un absurdo, un sinsentido realmente. Porque Pascua significa otra cosa. Pasará Jehová a esa puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ellos, mis hermanos, sacrificaban particularmente un cordero, era lo predilecto, pero nos dice Deuteronomio, anótelo por en un rinconcito, capítulo 16, versículo 2, que también se podía sacrificar un becerro. Es decir, normalmente era un cordero, pero Deuteronomio 16:2 nos dice que a veces se permitía sacrificar un becerro. Un becerro es más grande y de mayor valor que un cordero. Lo más probable que tenga que ver con las familias muy grandes y muy numerosas, si un cordero no bastase, entonces se permitía sacrificar un becerro. Es decir, que podía ser ovino, un cordero, o podía ser un vacuno, ¿cierto? Un becerro, un torito, digamos, ¿no? Y seguramente, insisto, debe ser por la cantidad de familias. ¿Por qué? Vamos a ver que dentro de las cosas que se hacían, este cordero tenía que ser compartido por la familia. ¿Cómo era el ritual de la Pascua, básicamente? Bueno, el cordero inocente, porque el cordero no había pecado, moría por los primogénitos. La sangre de ese cordero era aplicada, como dijimos recién, en la puerta, como un acto de fe. Es decir, podía haber alguna persona que sacrificó un cordero, lo comió. Bueno, la Biblia dice que tenemos Pascua, Dios va a pasar por alto, el destructor está de tránsito, no se va a detener acá en nuestra casa, por lo tanto vamos a sacrificar un cordero. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? ¿Simplemente comerlo? ¿O antes de comerlo tenían que hacer algo? Tenían que tomar esa sangre,
untarla y pintar allí afuera de sus casas. Es decir, había un acto de fe, había un acto en el cual ellos participaban. No era, mis hermanos, que el acto de ellos los salvaba. Era el acto de ellos en obediencia a lo que Dios había dicho, lo que los salvaba. Es decir, ellos podían sacrificar un cordero, pero tenían que aplicar la sangre. Tenía que esa sangre estar visible allí en las puertas, mis hermanos, para que la muerte, para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Mire, esto quiere decir algo muy importante. La salvación siempre, siempre ha sido, mis hermanos, por un inocente, y este inocente derrama su sangre. Nadie jamás se ha salvado que no sea bajo esta metodología. La salvación es un acto de la gracia de Dios. Es Dios concediendo al hombre la salvación. ¿Mediante qué metodología? Un inocente muere y derrama su sangre por el culpable. Cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén, mis hermanos, ellos trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Pero Dios dice que después le vistió túnicas de pieles de animales. Y para sacarle la piel a un animal, créame que hay que matarlo primero. Es decir, la Biblia ya desde el primer momento, desde que cuando el pecado entró a la humanidad, nos está diciendo que para cubrir el pecado, para que el pecado nuestro sea perdonado, un inocente tiene que morir. Hubo derramamiento de sangre allí en el huerto del Edén. Un inocente murió por Adán y Eva. Pasó el tiempo, tuvieron sus primeros 2 hijos, Caín y Abel. Y la Biblia no nos cuenta el resto de las historias, qué hicieron, si jugaban a los autitos, si uno estudió computación, si el otro vendía diarios en la esquina allí del huerto del Edén. No nos cuenta la Biblia qué hicieron ellos, pero nos cuenta una cosa que es importante. Andando el tiempo, cada uno vino ante el Señor y cada uno trajo una ofrenda. Uno trajo una ofrenda que le pareció, que se le ocurrió, y el otro trajo una ofrenda de un cordero inocente que va a ser sacrificado. Y la Biblia dice que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Acá se trataba de la redención, acá se trataba de la salvación, acá se trataba de que esos muchachos tenían que presentarse ante Dios para que sus pecados fueran perdonados. Abel entendió, solamente por el sacrificio de un inocente que derrama su sangre, yo puedo ser aceptado delante de Dios. Y así fue aceptado. Seguramente cayó fuego de Dios allí, consumió esa ovejita. Y cuando Caín le presentó sus tomates, sus zapallos, sus verduras, allí no pasó nada. Y dice que la cara se le puso larga, decayó su semblante. Miró aquel, el fuego de Dios consumió su holocausto, miró su propio altar y no había absolutamente nada. Y eso lo llenó de enojo, de bronca, de envidia contra su hermano, por lo cual después lo terminó matando. Pero allí está la actitud justamente de Abel, demostrando que la salvación, mis hermanos, es un inocente muere, derrama su sangre. Dios perdona nuestros pecados, pero yo simplemente hago este acto de fe. Lo único que tengo que hacer es creer en Él. Abraham lo vemos, lo predicábamos hace unos días. Dios le dice, entrégame a tu hijo, y él allí simbólicamente va y lo va a sacrificar al hijo. En el momento en que él levanta el cuchillo para matar a su hijo, Dios le dice, allí tienes un animalito, sacrifícalo en lugar de él. Y eso nos prefiguraba también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un inocente iba a morir por los culpables. Hermanos, nadie se salvó de otra forma que no sea esta. Desde el principio del mundo hasta hoy, nadie se ha salvado de otra forma. Nadie se salvó por guardar la ley. Nadie se salvó por sus buenas obras, nadie se salvó por su buena conducta, nadie se salvó por ninguna otra cosa que no sea creyendo un acto de fe que el inocente Jesucristo murió, dio su vida, derramó su sangre para perdón de mis pecados. No hay otra forma de salvación. Los que se salven más adelante en el periodo de la gran tribulación, anoche teníamos un culto especial, ¿no? Como nos hemos gozado anoche en ese culto especial, la noche del regreso. Un culto temático maravilloso que nos hablaba del regreso del Señor. Y los que se salven durante el periodo de la gran tribulación, que para la gloria del Señor va a haber una multitud de todo tribu, pueblo, lengua y nación, postrados ante sus rostros, adoran al que vive, vestidos de ropas blancas.
en la sangre del Cordero la han emblanquecido, es decir, mis hermanos, ellos también, al igual que nosotros, al igual que todos los que nos precedieron, van a ser salvados de la misma manera, por creer en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. La salvación es un acto en el cual Dios nos regala, eso es gracia, nos regala la salvación. Nosotros simplemente tenemos que recibirla por fe. De no hacerse el ritual, mis hermanos, por la fe, era sufrir el juicio de Dios. Es decir, si un israelita decía, bueno, a mí no me parece que, yo creo que puede haber otra metodología, no sé, yo creo que puede haber otras formas. No, el destruidor pasaba esa noche y mataba a las personas, o por lo menos a los primogénitos en esa casa. Es decir, si una persona no viene a la metodología de Dios, sufre el juicio. Y la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, el castigo, el juicio de Dios está sobre él. Es decir, Dios, como en el Antiguo Testamento, como en Egipto, le está diciendo hoy a la humanidad lo mismo. O crees en lo que yo he hecho por ti, o el juicio te espera. No hay más. Por eso Jesucristo, con razón, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Es la única forma en que el hombre puede ser salvado, mis hermanos. No hay otra forma, no hay otra metodología. En Números capítulo 9, se nos narra algunas personas que no podían participar de la Pascua. Por ejemplo, algunas personas fueron a decirle a Moisés, mira Moisés, estamos contaminados ritualmente, no podemos celebrar la Pascua. ¿Qué hacemos? Otros le dijeron, Moisés, nosotros estábamos de viaje cuando tocó la Pascua. Y bueno, el burro no se apuraba, yo no llegué, Moisés. ¿Qué hacemos? Estamos excluidos. No podemos celebrar la Pascua nosotros. Moisés consulta al Señor y el Señor le responde, sí lo van a poder hacer. Dentro de 30 días, el 14 del mes siguiente, para ustedes que no pudieron celebrar la Pascua por X razón, los que no pudieron, para ustedes va a haber una Pascua. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso es el Señor! Ninguna persona podía decir o sentirse, bueno, para mí no era. Sí, yo estaba lejos, Señor, yo no entendí, Señor, yo no escuché el mensaje, Señor, yo no alcancé a llegar, Señor. Pues para ti también hay gracia. Para toda persona, con razón también la palabra del Señor cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro dice, porque para vosotros es la promesa y para cuantos están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. No hay nadie que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Había una persona que circunstancialmente no podía participar de la Pascua. Otro estaba de viaje. El Señor dice, para ti también hay. ¿Quién podrá sentirse excluido de la gracia del Señor? ¿Quién podrá sentirse tan malo o tan pecador que la sangre de Jesucristo no lo pudiese limpiar? No hay nadie, mis hermanos. No hay nadie. Ahora ese mismo pasaje dice, pero ojo, cuidado con los que sí podían participar y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo los he hecho. ¡Ay, qué tremenda advertencia también en el mismo pasaje! Es decir, había personas, Dios dice, pero cuidado, había personas que no tenían ningún motivo para no participar y decidieron no hacerlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Menospreciar la mesa del Señor. Menospreciar el sacrificio de Jesucristo. Aquellas personas que oyen el mensaje del Evangelio, la llamada de Cristo, la llamada del sacrificio de la cruz, y sin embargo dicen, no, a mí eso no me interesa, y pasan de largo. Y después, lamentablemente, como decía la palabra del Señor anoche, predicado por nuestro pastor Adrián, sufrirán el juicio de eterna perdición. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aquellos que menosprecian la gracia y pisotean al Hijo de Dios y no lo toman en cuenta. En la época allí de Números capítulo 9, Dios dice, aquel que estaba lejos y por eso no pudo estar, para él hay lugar. Aquel que ceremonialmente en ese momento no se podía acercar, para él también hay lugar. Pero aquellos que sí podían hacerlo y sin embargo rechazaron y despreciaron el sacrificio del Cordero, para eso no hay lugar en mi mesa. Qué tremendo juicio, mis hermanos. Con razón allí en el juicio del Señor, Pilato, aunque yo no creo que él sabía lo que decía, pero guiado porque la mano del Señor estaba guiándolo todo allí,
les dijo a los judíos: he aquí el hombre, decidme vosotros, ¿qué hay que hacer con él? Y esa es la gran pregunta que debe responder toda la humanidad. Ahí está Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con él? O es el Señor o lo crucificas. Pero no puedes decir, bueno, no, dejémoslo ahí, que el destino decida. No. El hombre, la mujer, toda persona en un momento se encuentra ante Jesucristo y Dios dice, ahí está el hombre, ahí está el Cordero de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con él? Hay una decisión que tomar. Y el Señor dijo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no junta conmigo desparrama. Es decir, delante del Señor no hay términos grises. Ahí está el hombre. Ahí estaba el Cordero, y muchas personas, en Números 9, decidieron personalmente no participar. Sin embargo, Dios dice, son excluidos. Porque pudiendo hacerlo, lo rechazan, no hay lugar para ellos. Qué tremendo, no eran expulsados de la congregación. Ahora, esta Pascua tenía una tipificación, nos tipificaba, nos representaba algo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Dice que Jesucristo, en primer lugar, no conoció pecado. Gloria al Señor. Primera de Pedro 2:22 nos dice que Jesucristo no hizo pecado. No solamente no conoció pecado, sino que tampoco no conoció pecado y no hizo pecado. Y en tercer lugar, nos dice que no hay pecado en él en Primera de Juan 3:5. Todo ese sacrificio, toda esa Pascua, ese cordero que era traído allí, tipificaba el Señor Jesucristo, quien no conoció pecado, no hizo pecado y no hay pecado en él. Por ello, con justa razón, Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Con justa razón, él es el título que recibe, mis hermanos. La alimentación, ¿cómo debía comerse esa Pascua? Bueno, ellos... Dice allí Éxodo 12, usted después lo puede repasar en su casa. Yo estoy haciendo un resumen de la Pascua, que es un tema muy amplio. ¿Cómo debían comerlo? Ellos debían comerlo la noche en que fue sacrificado. Porque era sacrificado el día 14 entre las 2 tardes, dice. Y entre las 2 tardes hay una noche, ¿sí o no? Claro. Entre las 2 tardes hay una noche. Es decir, la noche que él era sacrificado, esa noche había que comer el cordero. Mis hermanos, no se puede dejar, como decía la palabra del Señor anoche, no se puede dejar para mañana, no se puede dejar para otro día, no se le puede decir a Jesucristo, bueno, vuelve otro día que ya veremos qué hacemos contigo. No, es ahora o nunca. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de redención, por tanto se dice hoy es el día de salud, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la buena voluntad del Señor, hoy es el día en que el hombre y la mujer deben decidir qué van a hacer con Jesucristo. ¿Ha decidido usted qué va a hacer con él? ¿Es el Señor de su vida, es su Salvador o lo dejará pasar simplemente y afrontará el juicio? La palabra de Dios anoche nos hablaba de esto. Ya la vamos a subir a internet, el mensaje que escuchábamos anoche. Debían comerlo la noche en que fue sacrificado. No se podía dejar nada para la mañana siguiente, es decir, se come todo. Yo no puedo recibir de Jesucristo, bueno Señor, quiero que seas mi Salvador, pero mi vida la manejo yo. No, Él es Salvador y Él es Señor. Él manda, Él decide. No puedo decirle a Jesucristo, bueno Señor, perdóname los pecados que cometí, pero déjame un poco disfrutar también en esta vida. Tú sabes que somos débiles, Señor. No. Él es Señor, Él es Salvador de nuestras vidas. No podemos aceptarlo solamente como maestro o como sanador. Muchos hoy quieren acudir a Jesucristo como sanador, pero Él es Señor también. Él es Salvador, Él es Redentor, mis hermanos. No se puede hacer una diferencia, qué parte me gusta, qué parte no me gusta. Dice allí que cuando se comía la Pascua, se lo comía en la misma noche que había sido sacrificado y no se dejaba absolutamente nada para la mañana siguiente. Todo tenía que ser comido. Hermanos, tenemos que probar todo del Señor. Tenemos que probar las partes que son deleitosas. Ellos hablaban de un cordero. Hay partes deleitosas y había partes también que por ahí no gustaban mucho al paladar. Todo se come del Señor. A veces la palabra del Señor es así con nosotros, ¿no? Hay palabras que nos gustan, que nos alientan, que son buenas y que nos alegran. Pero hay palabras que nos tocan el corazón, que nos redargullen, que nos reprenden, que tocan nuestra conciencia. Todo del Señor hemos de recibir. Job dijo, ¿hemos de recibir solo lo bueno y lo malo no? Pues todo había que comer del Cordero.
Pero también dice que lo comían apresuradamente, es decir, ellos tenían que casi que engullirlo al cordero. Tenían que tomar porciones, ¿no? Y comerlo rápido. Dice la Escritura allí, usted lea después Éxodo 12, tenían que comerlo rápido. No era algo que se podía postergar. Otra vez, la rapidez, la necesidad, hermanos, el juicio venía. Esa noche el destructor pasaba por los hogares. Tenía que el cordero estar sacrificado, tenía que la puerta estar teñida con aceite y ellos tenían que comer rápido al cordero. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se venía. El castigo de Dios estaba por caer en esa casa. Y esta era la única manera que ellos podían salvarse. También dice que lo comían vestidos, listos para viajar. Qué maravilloso este cuadro, ¿no? Ellos estaban listos para salir. Cuando usted participa y cuando usted ha venido al Señor, usted está vestido, listo para salir. ¿Sabe por qué? Porque estamos de peregrinaje en este mundo. Ellos tenían que salir para la tierra prometida. Nosotros tenemos que salir para la Jerusalén celestial. Tenemos que estar vestidos. Dice calzados, vuestros pies, dice ceñidos, vuestros lomos, es decir, el cinturón bien apretado, el bordón allí, es decir, el báculo allí, listo, ya para salir de viaje, estamos listos, pero comamos el cordero rápido, porque si no come del cordero, no hay viaje, no hay salida. Si no pinta con la sangre los postes de su corazón, no hay salvación. Solamente a través de él, mis hermanos. Lo comían vestidos, listos para viajar, y lo comían en familia. Todo el grupo familiar allí se reunían para participar. Gloria al Señor. Qué interés del Señor en todas estas cosas, ¿no? Ahora había personas que estaban vedadas, que estaban excluidos de participar. En Éxodo, otra vez el capítulo 12, usted léalo en su casa, nos va a hablar de todo esto, ¿no? Los extranjeros, por ejemplo, los que no pertenecían a la nación de Israel no podían participar de la Pascua. Tenían que haber ellos nacido en la familia de Dios o haber sido comprados. Un extranjero no podía participar. Ellos también tenían que haber sido circuncidados, es decir, sido marcado su cuerpo, tener una señal externa, un sello, una marca. Mire, esto nos habla de algunas cosas importantes. Los extranjeros nos habla de los que pertenecen a otro pueblo. Solo los hijos de Dios participan de esta comida maravillosa, el Cordero de Dios. Solamente aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que eran de la familia. Y esto nos habla del nuevo nacimiento. Aquellos que eran comprados, y esto nos habla de redención. Y aquellos que eran circuncidados, y esto nos habla del sello del Espíritu. Los que pertenecen al Señor son los que se deleitan en las cosas del Cordero. Son los que se deleitan en las cosas del Señor. Habían algunos aderezos ya cerca del final para compartir esta comida. Los veníamos señalando recién, ¿no? Panes sin levadura. No era rosca de Pascua. No era pescado, no era huevo de Pascua, era panes sin levadura. Éxodo 12:39. Y esos panes sin levadura nos habla de la sinceridad, nos habla de la falta de pecado. Porque solamente a través de Jesucristo puede estar limpiada nuestra vida. En Éxodo 1:14 también dice que nos habla de la amargura que ellos recibieron. Por eso lo compartían también con hierbas amargas, que les recordaban las penas, las penurias del pasado. Hermanos, atrás lo único que hay es amargura. Por eso ellos comían la Pascua con panes sin levadura, que habla de la sinceridad, de la falta de pecado. Y nos habla, mis hermanos, también las hierbas amargas del pasado, de donde ellos venían, de la esclavitud, de la dura servidumbre. Hermanos, atrás no hay nada, hay solo esclavitud. En nuestro pasado atrás no hay nada, nada bueno, nada hermoso, nada agradable. Para finalizar, en el Nuevo Testamento nosotros vemos a nuestro Señor, por ejemplo, participar de la Pascua. ¿Él participó de la Pascua? Claro, por supuesto. De hecho, la última cena que Él participa era precisamente la Pascua, cuando llegó el día de la Pascua. Los padres terrenales de Él participaban de la Pascua. Los discípulos participaron de la Pascua. Ahora, ¿eso significa que nosotros debemos también participar de la Pascua judía? No. ¿Por qué lo hizo Él? Porque la Biblia dice que Él nació bajo la ley y vino para cumplir la ley. Así es que era su deber de Él participar de todo el ritual que le mandaba la ley. Él lo hizo. No nos manda a celebrarlo a nosotros. Y mire, para finalizar, leamos, acompáñeme. 1 Corintios capítulo 5. Con este texto estamos finalizando este repaso acerca de
la Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5. Mire qué hermoso texto. Versículos 7 y 8. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿De qué está hablando? De la maldad, del pecado, de todo lo que había en el corazón. Los israelitas en esa semana tenían que recorrer toda la casa y quitar todo vestigio de levadura. No había nada contaminante, nada que leude, porque la levadura era símbolo del pecado. Y dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se da cuenta? Estamos los creyentes mandados a guardar la Pascua. Estos días estaba escuchando una radio cristiana de acá de Bahía Blanca y hablaban de las fiestas que los cristianos deben seguir guardando. ¡Oh, Señor amado! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! De la gracia habéis caído. Los que por la ley queréis justificaros, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. No hay que volver a la ley, no hay que volver al ritual. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo, es decir, a través de Él es pasado por alto nuestros pecados, el pesaj, pasar por alto de tránsito. El juicio de Dios cayó sobre Él, no sobre nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Se da cuenta que está diciendo una metáfora? Nos está mandando a celebrar el ritual, nos está diciendo que los panes significan sinceridad, verdad, no leudado, no malicia, no engaños. Y cada uno de nosotros somos panes sin levadura, mis hermanos. Panes no leudados, no fermentados, panes, hermanos, santos para el Señor, que como aquellos panes en el tabernáculo se presentaban allí delante del Señor. Panes sin levadura. Así cada uno de nosotros hemos sido presentados delante del Señor. Panes limpios, panes no leudados, panes no contaminados. Y Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Para qué volver al ritual anterior si nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? Gloria al nombre del Señor. Qué tremendas verdades, hermanos, estamos viendo en su palabra. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor por